Last year, whilst in Cadiz, Spain, the oldest city in the Western world, I met a young Spanish-speaking couple with an accent that really caught my attention. So I asked them, "Are you guys from Venezuela?" The young couple responded to me by saying, "No, they're not from Venezuela. However, they were from right here, in the island of Gran Canaria, in the capital of La Palma." And so it made me think, why did they sound so Venezuelan when they spoke Spanish? Well, that's because the origin of the accent in the Caribbean comes from right here. And so join me on an adventure as we investigate the origin of the acento caribeño. Mira, ¿cómo te llamas? Gema. Gema, ¿y eres de aquí de Las Palmas? Sí, por ejemplo, ahora mismo estás en una zona que se llama Vegueta, Sí. que es muy bonita, ¿vale? Muy rústica. Luego tienes la playa de las canteras, teatro, Santa Catalina. Encontrarás allí museos y un montón de cosas y demás. Y Vale. el campo también te recomiendo comida canaria, papas arrozadas con mojo, gofio, Perfecto. etcétera. ¿Y hay una palabra que usas aquí que no usas en la península que me puedes Mi enseñar? niño. Mi niño. Mi niño, ¿Qué hace? muchacho. Ok, gracias. Vale, de nada. La casa Sardas con Jenny. ¿Aquí? De aquí, ¿De de, Las Las Palmas Palmas? de Gran Canaria. La casa es de 1836. Este es el primer dueño, ¿Vale? un terrateniente. Aquí tienes, como puedes comprobar, la casa es muy antigua, muy antigua. Subiendo la escalera tienes la terraza, adelante Ok. tienes las dos no fumadores y la de atrás la de fumadores. Perfecto. Cualquier cosa que necesites, Muy bien. me lo haces saber a mí o a Asha. So what was the original connection between the Canary Islands and the Americas? Well, there were a few. One, the Canary Islands were strategically located on the easterly trade winds that brought merchant ships from Spain and the Old World down to the Caribbean and the New World. Second, for many centuries throughout the 16th and 20th centuries, well, the Canary Islanders faced a lot of economic and political hardship. Therefore, they had to migrate in droves, and with them, they brought their Canary Island dialect and accent. Additionally, the Canary Islanders were great in agriculture, and the Spanish Empire realized places like Cuba, Puerto Rico, Dominican Republic, Venezuela, etc. were more suitable for growing crops like sugar, plantains, coffee, and tobacco. Nosotros vivimos entre tres continentes, Europa, África y América. Estamos entre tres caminos. O nuestro acento o lo llevaron al Caribe o los caribeños vinieron para acá. Hubo mucha emigración canaria al Caribe, a Cuba, Sí, precisamente. a Cuba, Puerto Rico, Venezuela. Venezuela, muchísimo. Más de Venezuela salieron más de la isla de Tenerife, de La Palma y de La Gomera. ¿Y tú sabes históricamente por qué se emigraron a Cuba, por ejemplo? Pues bueno, pues porque esto eran unas islas muy pobres, estaban muy bien situadas, día de la agricultura, y hay años de lluvia y años de no lluvia. Y entonces la agricultura dependía un poco de los años buenos de lluvia. Fue a Cuba y también estuvo en San Antonio, en Texas. Ah, ¿en serio? México. ¿Quién? Mi abuelo, el padre de mi padre. La madre lo mandó a Cuba porque estaba la guerra de África, para que no tuviera que ir a la guerra de África. Y de Cuba pasó a México, de México a San Antonio. ¿Y él volvió aquí eventualmente? Volvió aquí, sí. A este mismo pueblo. A este pueblo, sí. Nosotros teníamos una caja de caudales. De caudales de que la traje. americana y un revólver de cuando estuvo en De San cuando estuvo Antonio. en San Antonio. ¿En serio? Sí. Later on, near the end of the 19th century, after the Spanish-American War and the islands of Cuba, Puerto Rico, and Philippines were annexed by the U.S. government, many Canary Islanders returned home, only to be left with poverty during the 20th century, during the Franco era, the Civil War, so much so that they wanted to immigrate once again back to the Americas. So they went to a new place, not Cuba, because Cuba was in the midst of a communist revolution. They went to a place called Venezuela. Venezuela got the name, the 8th Canary Island, because of that. Dicen que Venezuela es la octava Isla Canaria. Ajá. Y es verdad. Soy nacido en Venezuela ¿Vale? y nacionalizado español. Mi papá era de aquí de las Islas. Ajá. Hace 72 años Sí. tuvo que emigrar de aquí de la isla por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en aquella época aquellos países estaban muy bien económicamente, y entonces los europeos tuvieron que viajar para allá para poder sobrevivir. Sí, para echar para adelante. El bolívar, que es la moneda de Venezuela, valía más que el dólar. Por eso mucha gente emigró para allá, para Venezuela. And now into the 21st century in Venezuela,
with the socialist regime, the dictatorship of Maduro and previously Chavez, it's no surprise that millions of Venezuelans are flocking everywhere around the world, many of them coming back with their descendants, with their heritage from here in the Canary Islands, already having dual nationality, bringing their dialects that were created in Venezuela and reconnecting the Canary Islands with the Americas once again here into the 21st century. Ya la historia, se sabe cómo están las cosas hoy en día, después de 72 años, se repitió la historia pero al revés. Yo he tenido que emigrar de allá de Venezuela, acá para Europa, pero entre Canarios y Venezuela son prácticamente la misma cosa. Hombre, qué bien, qué bien. Muchas gracias, Arturo. Ok. Venga, un placer. ¿De dónde son? De Cuba. De Cuba. Chulo, me encanta tu música, me encanta tu música. Manito. Muchas gracias, muchas gracias. ¿De qué parte eres? Soy de Wisconsin, Estados Unidos, por Chicago. Oh, qué bien. Sí, sí, sí. Saludos para la gente de Wisconsin. Eso es. And so the original Isleños that went to the islands like Cuba, Puerto Rico, Dominican Republic, they were eventually given names like the Cuban Guajiro or the Jibaro from Puerto Rico or the Montero from Dominican Republic, and they dedicated themselves to agricultural practices that were sustainable, cultivating things like tobacco, coffee, sugarcane, plátanos, etc. They were people of the land, and they brought their dialects from right here in the Canary Islands. Mi abuelo, el padre de mi padre, viajó 3 veces a Cuba. 3 veces fue a Cuba. En el Barbanera ese que después más tarde se hundió. Sí, 3 veces fue a Cuba mi abuelo. Cortaba caña allá y tenía 20 o 30 o 40 obreros y emigró allá 3 veces. Y mi abuela iba a hacer la comida a todos los obreros, al personal. ¿Y volvió a Gran Canaria? Sí, volvió y compró de aquí casi hasta Garda, toda esta finca, por ahí por abajo casi hasta Garda. ¿Y tú cómo te llamas, señor? Rafael. Rafael, ¿de dónde eres? De aquí, de la isla, aquí, del pueblo, aquí, del centro de la isla, aquí. ¿Y qué se dedicaba la gente aquí? Antiguamente a la agricultura, ¿Vale? Hoy al turismo y a los servicios y a todo. ¿Tuviste familia que se fueron a las Américas? A Cuba. ¿Abuelos o bisabuelos? Mi padre, y volvió aquí en 1930 y pico. Después más tarde llegó el comunismo a Cuba y la desgracia allí. Okay. Claro. Hablamos español, que como le dije allí, el español, la pronunciación es lo más sencillo que hay, es como la aritmética, porque ya se lo dije, una L y una A es la, una M y una E es ma, y eso es como aritmética, como 2 y 2 son 4. En todas las palabras del español va a sonar el sonido igual, pero también el español tiene 5 sonidos de vocal solo, que eso es muy bueno, mientras que el inglés tiene 15 o 20 sonidos. Por eso a nosotros se nos complica estudiar inglés, la pronunciación inglesa. Vale. Rafa, muchas gracias. No es nada, hombre, hasta un placer. Igualmente. And so you see, you guys, the legacy of the Canary Islands is much bigger than the geographic region that the archipelago spans. The Canarian culture, dialect, language, traditions, music, food has diffused throughout the Caribbean and transcended the Spanish-speaking world. And nowadays, there's over 450 million native Spanish speakers worldwide, largely in part to the Canary Islanders, the original Isleños that came from right here in this territory and went to the Americas. Canarias, la tierra mía, durante siglos vivió de lo que la tierra dio, de lo que en el mar había. Pero el turismo vendría a cambiar el panorama. El sol fue quien nos dio fama. Speaking of dialects, it's pretty obvious that the Spanish language is an integral part of this channel. I try to bring you to these places so that I can give you insight as to how the locals speak, fun ways to implement vocabulary and lingo, and as such, myself, I'm always trying to improve my language skills. Now, one of the methods I've been using to further improve my Spanish language skills is an online school called Lingota. Now, Lingota is Europe's leading online language school. I really find this school valuable because the teachers in the lessons are really striving to prepare you for a real life scenario like moving abroad,
Perhaps you're improving your language skills for an occupation or a big job interview, or maybe you just want to leisurely travel and be able to connect with the locals. This online school specifically does that. Lingoda consists of 60-minute group and individual classes ranging from very beginner to advanced. Most importantly, teachers are native Spanish speakers from various Spanish-speaking countries that you can personally choose by looking at their profiles. There's a real international feel in the classroom, and the group element helps create a unique learning opportunity where the anxiety of being one-on-one with a teacher really disappears and just lets you enjoy the learning experience with other similar leveled students. Here you can see the dashboard where you can book your classes from beginner to advanced, 7 days a week, 24 hours a day. And on the left-hand side, you'll see the topics that you'll be covering based on your specific level. And you can also practice listening, reading, writing, taking quizzes to make sure you're prepared, and the practice and my course tab. Now, the biggest reason I recommend this school is because there's a special sprint challenge going on right now which offers cashback rewards. Now, not only does this hold yourself accountable, but Lingoda as well. It's basically a win-win scenario. I mean, there's not another school that does this. The Sprint Challenge consists of taking 15 lessons for 2 months or 30 in total, and you'll get a 50% cashback reward for attending all the lessons. The Super Sprint Challenge consists of taking 30 lessons per month for 2 months or 60 lessons in total, and if you complete all the classes, you'll get 100% cash back. In other words, you can actually get free professional Spanish classes if you complete the Super Sprint Challenge while immensely improving your Spanish skills. You can use my discount code Elliot 2022, all in caps. Again, Elliot 2022 to get a discount of 20 euros or $25 on the initial sign-up price. All right, you guys, back to the Canary Islands. Y es muy famoso por sus quesos. Aquí hay como 7 u 8 ganaderías, todas número 1, con premios, medallas de oro en distintos certámenes internacionales, incluso en Estados Unidos, en Europa. Y te digo, son uno de los mejores quesos de la isla, y la verdad que no tiene nada que envidiar a los quesos de la península. Normalmente quesos de cabra y oveja. Si tenemos oportunidad de probarlos, se los recomiendo, porque digo, son casi únicos en el mundo. ¿Qué? Si quieres beber. No, estoy bien. Ah, bueno, a ver. Sí, lo probaré. Un poquillo. All right, you guys, I'm gonna try goat's milk. Directamente de la oveja. Yes. Mucho, A ver.